en el área de la legislación, en el área de los medios, en el área de continuar estando dentro de los listados de delincuentes subversivos. Es decir, Alfonsín llevó a cabo esta política y los gobiernos que le sucedieron también lo hicieron. Hasta el presente. Hasta el presente. Es decir, había que hacernos olvidar de Malvinas y de todo lo que tenía que ver con esa primera guerra y con esta segunda guerra. ¿Por qué había que hacernos olvidar? Y en el libro trato de trazar una idea de esto. Porque Malvinas tenía que ver con un montón de cosas. Malvinas, dicho solamente así en abstracto, se puede creer que solamente fue la locura de un borracho, como se dice habitualmente, para tratar de plantear algún eufemismo que nos haga alejarnos de un análisis crítico y de un análisis un poco más pormenorizado y un poco más racional que decir que fue la locura de un borracho, como se lo dice habitualmente, ¿no? Y tiene que ver con muchas cosas porque en principio de lo que nos han tratado de hacer olvidar es de que tenemos un enemigo. Nos han tratado de hacer llevar durante 27 años los políticos que gobernaron el país y que ocuparon el Estado en decirnos: nosotros no tenemos ningún enemigo, además Inglaterra es un socio que nos favorece, que es el país que tiene en sus manos parte de nuestro territorio. Es lo primero que hay que reconocer. Y desde ahí se pueden derivar en el análisis del tema Malvinas un montón de situaciones que nos harían reflexionar sobre cosas que hoy nos pasan, y que quizás si hubiéramos tomado como eje el tema Malvinas, y hubiéramos encontrado la vuelta a algunas de las cosas que hoy nos pasan. Pero, como les decía, el libro tiene que ver con esta segunda guerra, pero también con la primera, porque en Malvinas ocurrió algo que realmente es muy feo, porque aquellos que nos decían cuando estábamos incorporados en la marimba, que cuando enfrentáramos a un enemigo íbamos a salir corriendo, o que éramos tagarnas, o que éramos inútiles, civiles inútiles y demás, se dio vuelta la tortilla. Los civiles inútiles, tagarnas e imbéciles de 18 a 20 años nos quedamos con un fusil en la mano a enfrentar a la segunda potencia mundial. Y aquellos que nos decían que éramos inútiles y tagarnas y demás, que pretendían darnos el ejemplo, salieron corriendo. Se fueron. Dice que decirlo con nombre y apellido. Bueno, también en el libro lo digo con nombre y apellido, sin eufemismos y tratando de clarificar todos esos aspectos. Pero Malvinas tiene también que ver con otra cosa que yo comprendí muy cabalmente, si tenía una idea de esto, pero lo comprendí muy cabalmente cuando se cumplió el 20 aniversario. Yo hacía un programa radial en una FM de Capital, y para conmemorar ese 20 aniversario se me ocurrió llevarlo al que había sido gobernador, a Menéndez, al piso, para hacer una entrevista. Y en un momento, después de muchas preguntas sobre la guerra, qué sé yo, Menéndez dijo algo, hizo una comparación que a mí me cerró y le puso el moño a un montón de ideas que tenía dando vueltas en la cabeza, ¿no? Menéndez dijo: hay que tener en cuenta que Argentina, que Malvinas es como Tucumán. Y sí, en un sentido lo quiso decir en el sentido del territorio, de los metros cuadrados y demás.
Pero Menéndez me estaba comparando dos lugares en los que él estuvo. Menéndez me estaba comparando Malvinas con su actuación durante la llamada Guerra Fría, que es el otro lugar donde Menéndez estuvo, y por el cual está procesado, por asesinatos, por torturas, por un montón de perlitas. Y a mí me hizo clic en la cabeza, y empecé a investigar, y me encontré con la idea, que también la plasmo en el libro, de que no es un descubrimiento, digamos, de que las Fuerzas Armadas Argentinas que fueron a Malvinas eran las mismas que venían torturando en el territorio, torturando, asesinando, desapareciendo gente. Y entonces empezaron a cerrar un montón de cosas. Porque las Fuerzas Armadas que estaban haciendo todo ese desastre en el continente tenían, y esto lo dice el informe Rattenbach de evaluación de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas en Malvinas, tenían una hipótesis de conflicto, que era sectores de su propio pueblo. Y la sorpresa con la que nos encontramos es que en Malvinas, un sector importante de esas Fuerzas Armadas, siguieron con esa hipótesis de conflicto. Y así encontramos una cantidad muy importante de oficiales y suboficiales que estaquearon, que torturaron y que incluso se está investigando, ya hay una causa abierta, asesinaron a por lo menos un soldado. Esto que parecía ser casos aislados, comenzó a verse que no lo era tanto y que puede haber constituido, y digo puede porque cada día surgen nuevos casos, puede haber constituido una metodología. Ese clic me lo hizo en la cabeza esa comparación de Menéndez, que dijo Malvinas es como Tucumán, y es lo que estaban acostumbrados a hacer en Tucumán. E incluso hay casos en los cuales hay oficiales, sobre todo de la Armada, que han tenido y ya tienen causas tanto en el continente por su represión al pueblo, y tienen también ya causas abiertas por la tortura, donde se ve que en algunos de los casos utilizaban los mismos métodos. Han utilizado, se está investigando submarino, que consiste en meterle la cabeza de una persona debajo del agua, el famoso estaqueo, y también se está viendo la posibilidad de que hayan utilizado los teléfonos o alguna cosa eléctrica como para hacer una especie de picada. Mucha similitud entre la metodología que había aplicado aquí con sectores de su propio pueblo y también en Malvinas. Eso está todo